Bien, durante algunas semanas atrás he hablado sobre la amargura, ¿verdad? Hasta la propia palabra es fea. Amargura. No nos gusta, ¿verdad? Pero es así y quizás nos hemos acostumbrado tanto a vivir con ella que ni siquiera nos percatamos o damos cuenta de que eso es una realidad. Y quiero ir finalizando esa línea de reflexiones. He titulado la reflexión en esta mañana, sácala de tu vida. Evidentemente no estoy hablando de la suegra, estoy hablando de la amargura. Sácala de tu vida, ¿vale? Y quiero empezar diciendo que todos los seres humanos, de forma natural y de forma intuitiva o instintiva, tenemos la tendencia a evitar en nuestra vida todo aquello que nos pueda perjudicar, todo aquello que nos pueda dañar. Ya por instinto nosotros rechazamos toda esa serie de cosas o de alguna manera las evitamos. Todo lo que nos perjudica, hace daño o detiene nuestro avance y nuestro desarrollo en la vida. Nadie nos tiene que convencer de ello. Tratamos de evitarlo ya por instinto, hermano. Cuando estamos enfermos, ¿qué hacemos? Vamos al médico. ¿Por qué? Porque no queremos permanecer enfermos. Cuando tenemos un problema tratamos de arreglarlo, cuando tenemos un conflicto determinado, una debilidad, una inseguridad, tratamos de hacer todo lo posible y todo lo que está a nuestro alcance para que eso no nos perjudique, para que no nos dañe o evitarlo. Sin embargo, una gran mayoría de personas, incluidos los cristianos o muchos cristianos, se aferran hoy día a la amargura como un estilo de vida. Se aferran a ella como un estilo de vida al punto de autodestruirse a sí mismos. Y la pregunta es obvia, como siempre, ¿por qué lo hacen? ¿O por qué lo hacemos? Vamos a decir, vamos a incluirnos también en el contexto. Miren, muchas veces porque ni siquiera somos conscientes de que tenemos un problema. En nuestra ignorancia con respecto a la vida espiritual, en nuestra ignorancia con referencia a las consecuencias que el pecado puede tener en nuestra vida, a veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos este problema. Otras veces porque somos engañados por el mismo diablo. El diablo nos hace creer que no tenemos ningún problema, nos hace creer que en cualquier circunstancia nosotros siempre tenemos la razón. A veces estamos sumergidos en esta situación sencillamente, y a lo mejor este término creo que no es nuevo, pero a veces porque estamos atados emocional y espiritualmente a un pecado determinado que nos lleva a ese punto. Y en la Biblia hay un llamado generalizado, hermano, y no hay que ser muy listo para darse cuenta de ello. Hay un llamado generalizado a sacar de nuestra vida ese pecado antes de que nos destruya, y no solamente nos destruya a nosotros, sino que haga daño a otras personas. Y usted recordará que utilizábamos dos textos como base de estas reflexiones. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien que no haya ninguna raíz de amargura entre vosotros. ¿Cierto, hermano? Lo dice la palabra. Otra versión le dice, tengan cuidado, que no haya esa raíz de amargura porque puede terminar no solamente destruyendo tu vida, sino contaminando la vida de otras personas. Y tomábamos como referencia también Efesios capítulo 4, verso 31, donde dice, quítense de vosotros. Otras versiones de la Biblia, y quiero aclarar esto por si hay alguien que todavía no lo ha entendido, no es que haya otras Biblias diferentes, sino que son versiones, son Biblias, la misma palabra actualizada a un lenguaje actual, valga la redundancia, a un lenguaje más a nuestro tiempo. Otras versiones de la Biblia dice de este versículo, líbrense, arrojen de sus vidas, saquen de su vida. Y la idea es bastante clara, o la sacas de tu vida o te destruye, o sacas la amargura de tu vida o te mata. Esa es la idea y no vamos a adornarla tampoco porque eso es lo que dice la Escritura. Y yo creo que a estas alturas y después de haber reflexionado durante semanas sobre esto, creo que todos hemos entendido la idea y nos hemos dado cuenta del poder destructivo que tiene la amargura y la repercusión en otras personas. Pero la pregunta que se nos plantea es, ¿está bien? ¿Cómo nos podemos librar de ese poder destructivo o altamente contaminante, como también habíamos hablado? ¿Cómo puedo librarme de ese poder destructivo que consume la vida de cualquier persona? Porque vale, ya sé lo que es, ya sé las consecuencias que tiene, pero dime, ¿cómo puedo librarme de ello? Porque tal vez yo pueda estar afectado con ese problema que más que un problema es un pecado.
yo pueda estar afectado por ese pecado, no me he dado cuenta, pero el Espíritu Santo me ha dado luz y entendimiento y dice, bueno, es posible que en mí haya una raíz de esto, de lo otro, entonces, ¿cómo puedo librarme de ello? Vamos a hablar un poco sobre eso, no lo terminaré evidentemente en el día de hoy por cuestión de tiempo, pero lo primero que quiero destacar, hermano, es que usted cuenta con la ayuda de Dios para poder librarse del problema, del pecado que representa la amargura. Es lo primero que quiero destacar. Es una batalla en la que usted no está peleando solo. Cuando uno trata o lucha para librarse de este pecado, tenemos que decir que contamos con la ayuda de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entienda esto siempre. Es una batalla, vuelvo a repetir, en la que usted no va a pelear solo. No va a estar solo. El Espíritu Santo estará con usted para ayudarle. Y es una verdad que debemos tener en mente, porque toda batalla contra el pecado, toda batalla contra la carne, y cuando digo la carne, no es que ahora nos hacemos veganos. Una batalla contra la carne significa que luchamos contra esos impulsos y deseos que hay en nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Bien, pues toda batalla contra el pecado, la carne y aún contra el mismo diablo está respaldada por Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la palabra, eso es lo que nos enseña la Escritura. Es más, cuando la Biblia dice que debemos resistir al diablo, que no demos lugar a la carne y toda esa serie de cosas que nos dice la palabra, ahí mismo nos garantiza la palabra que Dios nos va a ayudar, que su Espíritu Santo nos va a dar la fuerza para poder superar todas esas situaciones. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y durante semanas el hermano David ha estado compartiendo acerca de la obra, de la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que Él es nuestro guía. El Espíritu Santo nos guía en la vida. Muchas veces somos nosotros los que no hacemos caso a esa dirección, pero el Espíritu Santo no está como un adorno en nosotros. Algunas veces decimos, yo estoy sellado con el Espíritu Santo, cierto, pero es algo más que un sello de propiedad de Dios, de que somos propiedad de Dios. El Espíritu Santo es Dios mismo que está en nosotros para guiarnos en este camino de la vida. Él nos fortalece, Él nos ayudará en todo lo que sea necesario en nuestra vida. ¿Para qué? Para que alcancemos la victoria sobre cualquier pecado. No importa si se llama adulterio, no importa si se llama fornicación, no importa si se llama amargura, no importa el nombre que tenga ese pecado, el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar a conquistar la victoria en ese sentido. Usted se puede preguntar, ¿y tú estás seguro de eso? Sí. ¿Por qué estoy seguro? ¿Porque se me ocurrió a última hora? ¿Porque queda bien decirlo en este momento? Estoy seguro porque la Biblia enseña eso, hermano. La Biblia declara esa verdad y debemos creer al 100% lo que nos dice la palabra. Y la palabra dice que el Espíritu Santo está contigo y está en ti para ayudarte. ¿O no, hermano? Semana tras semana hemos refrescado la memoria con esa enseñanza. Y en cuestión de la amargura o de cualquier otro tipo de pecado, el Espíritu Santo está allí para ayudarte en esa batalla. Él trabajará en tu vida para cumplir la voluntad de Dios en ti. Para cumplir la voluntad de Dios en nosotros como cuerpo, como iglesia. El Espíritu Santo estará trabajando activo en nuestra vida para acercarnos más a la presencia de Dios. Nunca el Espíritu nos va a alejar de Dios. Nunca el Espíritu nos va a alejar de la comunión de los hermanos. Eso sería ir en contra de la voluntad de Dios. El Espíritu Santo siempre trabajará y actuará conforme a lo que dice la palabra. La palabra nos habla, por ejemplo, de la santificación. ¿Sí o no, hermano? El Espíritu Santo, toda su obra en nuestra vida hará que nos santifiquemos cada día más, que nos acerquemos cada día más a Dios. El Espíritu Santo trabajará para darnos libertad de todo lo que nos oprime. De hecho, Lucas 4:18 dice la palabra, Jesús hablando, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Sí o no? Lo dice la Escritura y comienza a detallar una serie de cosas como dar libertad al oprimido y al cautivo. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y es posible, digo es posible, porque yo creo que en mayor o menor grado todos hemos sido afectados por la amargura. Porque como dije tiempo atrás, ¿quién no ha sido ofendido? ¿O quién no ha ofendido en alguna ocasión? Todos hemos sido ofendidos, pero también hemos ofendido. Quien no ha experimentado un determinado fracaso, una decepción en la vida y tantas otras cosas, fueron situaciones
circunstancia que a lo mejor no manejamos de la manera adecuada por ignorancia, y eso dejó una huella en el corazón. Tal vez dejó un resentimiento, una sensación agridulce que se queda ahí metida en el corazón, y por años permanecemos y arrastramos con eso. Y eso puede llegar a un momento donde nos oprime, nos aleja incluso de Dios. Recuerden, lo dice en Hebreos 12:15. Y nos lleva a un estado degradante en nuestra vida, haciéndonos actuar o meternos en actitudes como ira, contienda, enfados y toda esa serie de cosas que Efesios 4:31 nos menciona. Pues bien, hermanos, el Espíritu Santo de Dios viene para darnos libertad de todo aquello que nos oprime y cautiva en esta vida, y mucho más. Ahora, hay ciertos pasos que uno tiene que tener en cuenta. Sabemos que contamos con la ayuda de Dios, esa es la base principal. Sobre eso descansamos, sobre eso trabajamos. Sé que en mi pelea, en mi batalla contra cualquier pecado que sea, voy a contar con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que yo me santifique. Es la voluntad de Dios que yo me aparte del pecado. Por lo tanto, su Espíritu me ayudará a liberarme de cualquier cosa que pueda entorpecer mi caminar cristiano y mi acercamiento a Dios. Ahora, teniendo eso como base, hay ciertas cosas que uno debe tener en cuenta también. Entre ellas solo quiero mencionar una. Tenemos el deber de confrontar con valor y con honestidad el problema. Se lo repito, tenemos que o debemos confrontar con valor y honestidad el problema. ¿Por qué esto? Mira, hermano, porque los seres humanos hemos desarrollado el arte, por decirlo de alguna manera, o irónicamente, hemos desarrollado el arte de justificar nuestra conducta en todo momento. Cuando hacemos algo que es indebido, bueno, pero tú sabes, es que la persona, es que me dijo, es que hizo, es que pensó. Siempre tratamos de justificar las cosas aunque no tengamos razón, ¿vale? Tenemos esa tendencia innata que nosotros arrastramos, hermano. No es algo porque usted es una persona rara o extraña que tiene esa tendencia, no, lo tenemos todos. Todos los seres humanos arrastramos esa tendencia de aquel momento o del estado caído del hombre cuando desobedeció en el Edén al Señor. Y esa actitud de justificar siempre nuestra conducta en todo momento es una forma sencillamente de evadir la responsabilidad o nuestra responsabilidad a la hora de enfrentar nuestros propios problemas, nuestros propios pecados y circunstancias. Es más fácil culpar a otro. Es más fácil buscar una razón y justificar lo que hice que enfrentarme a mi propio pecado, que enfrentarme a mi propio problema y a mi propia circunstancia. Y por eso a veces tenemos tantos problemas en la vida, hermano. Porque tratamos de ir tapando ciertas cosas en nuestra vida, ciertos comportamientos, actitudes, pecados que hay en nuestra vida, y siempre vamos justificando. No, yo lo hice porque es que no me quedó otro remedio, es que esto, es que lo otro, y siempre estamos justificando. ¿Sabe? Hay que ser honestos con nosotros mismos, hermano. Y un ejemplo de ello lo tenemos en el mismo Edén. ¿Recuerda cuando Adán y Eva pecaron? No solo pecó Adán, sino pecó Eva también, ¿vale? Entonces, usted recuerda que cuando ellos desobedecieron a Dios y ellos se percataron que la presencia o que Dios estaba en el huerto, ¿cuál fue la primera reacción de ellos? Se escondieron de la presencia del Señor. ¿Sí o no, hermano? Eso lo dice la Escritura. Pero no solamente eso, sino cuando Dios los confrontó, cuando Dios confrontó el pecado de desobediencia que habían ellos, ¿cuál fue la actitud de Adán y Eva? ¿Es verdad, Señor, el pecado fue eso? No, Adán automáticamente, indirectamente culpó a Dios, porque es la mujer que tú me diste. ¿Sí o no? Eso lo dice la palabra. Él justificó su comportamiento culpando a otra persona. No es que Eva dijo, no, es que la serpiente. La serpiente ya no tenía dónde mirar. Dice, ¿y ahora qué digo yo? Siempre estaba, es lo que quiero que se den cuenta, la actitud de justificar. Desde esa época, nosotros, la raza humana, hemos arrastrado esa actitud de vida. Justificar todo lo que hacemos y sobre todo cuando lo hacemos mal. Por eso es necesario ser honestos con nosotros mismos. Con respecto a la amargura, es muy difícil que cualquiera de nosotros admitamos que hemos caído en sus redes. Es muy difícil,
hermano, por esa tendencia que tenemos a justificarnos. Bueno, pero es que me dañó, es que me hizo daño, es que no tenía que haber dicho, es que no tenía que haber hecho. Todo eso son argumentos lógicos. Pueden tener cierto peso y cierta verdad, pero sencillamente lo que estás haciendo es justificar y alimentar tu amargura o mi amargura, hermano, independientemente de que se tenga o no se tenga razón. Por eso digo que es muy difícil que cualquiera de nosotros admitamos que hemos caído en las redes de la amargura, pero algo importante, el Espíritu Santo nos va a ayudar a reconocer eso. El Espíritu Santo que está en nosotros va a ayudarnos, va a examinar nuestra vida, ayudarnos a examinar a nuestra vida para que nosotros mismos con honestidad admitamos si estamos enredados en ese pecado. Por eso se requiere honestidad, hermano, con nosotros mismos. Y la palabra honestidad significa ser sinceros, en este caso con uno mismo, y no autoengañarnos. Porque cuántas veces nosotros nos autoengañamos, no pasa nada, bueno, esto, lo otro, y así pasan años, pasa tiempo y lo que hacemos es empeorar nuestra vida. Debemos admitir, si fuera este el caso, porque yo no quiero decir que todos somos unos amargados, ¿cierto? Pero como estamos hablando de este tema en particular, admitir, si ese fuera el caso, de que realmente tenemos un problema, que ignorarlo no lo soluciona, que pasarlo por alto no lo va a solucionar. Debemos ser honestos con nosotros mismos. Y ese es el primer paso en el camino a la restauración y a la sanidad en nuestra vida. Mientras no seamos honestos con nosotros mismos, mientras no reconozcamos que tenemos un problema, nunca veremos la necesidad de cambiar. Si una persona no reconoce que tiene un problema, no va a ver la necesidad de cambiar. Y eso pasa en términos espirituales con respecto a la salvación también. ¿La Biblia no dice que todos somos pecadores? ¿Sí o no, hermano? Lo dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pero yo no me veo pecador. Fulanito sí, menganito sí, y el otro también, pero yo no me veo pecador. ¿Vale? Si tú no te ves pecador, tú no vas a ver la necesidad de arrepentirte y de aceptar al Señor como tu Salvador. Uno tiene que llegar a esa convicción y eso lo hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente, Señor, reconozco que soy un pecador. Tu palabra tiene razón. Y cuando tú reconoces que eres un pecador, te das cuenta que necesitas un Salvador y ese Salvador es Cristo. Igualmente sucede con esto. Uno no va a dar ningún paso a la restauración y a la sanidad de su vida con respecto a la amargura si uno no reconoce que tiene ese problema. Si nos pasamos la vida justificando siempre, echándole la culpa a los demás. O yo soy así de áspero, de cruel o de esto porque a mí me criaron al estampido. ¿Entienden la palabra estampido? A golpe. Por eso soy de esa manera. Ah, bueno. Y por eso vas a seguir siendo así, ¿verdad? Siempre buscamos una razón. Mire, Lucas capítulo 15, del versículo 17 al 19, todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿cierto? Es una parábola que nos cuenta la historia de un muchacho que le pidió la herencia a su padre, agarró esa herencia, se fue bien lejos, donde nadie lo siguiera, lo mirase, lo juzgara, lo que fuera. Y dice allí que la Biblia que despilfarró su dinero. El dinero de la herencia de su padre lo malgastó y de una manera mala. No fue que hizo inversiones, multiplicó la ganancia, no. Lo despilfarró en una mala vida. Al punto que cuando se le acabó el dinero, los amigos se le acabó todo y terminó en una posilga cuidando gochos, deseando comerse incluso la comida. Pero en ese chiquero algo sucedió, ¿verdad? Algo sucedió. Veamos lo que dice el versículo del 17 al 19, o del 16, perdón. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, quédense con esta expresión, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, dice la palabra. Fíjense en la expresión, volviendo en sí. Otras versiones dice, cuando entró en razones.
Y otra que me gustó mucho, dice, por fin recapacitó. Por fin comprendió, dice otra versión, y él admitió y dijo, he pecado. Y eso que fue un ataque de ansiedad que le dio al muchacho y entonces llegó a esa conclusión, no, fue sencillamente un acto de honestidad al reconocer su necesidad y su pecado. He pecado. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue un acto de honestidad porque él reconoció su propio pecado en esa situación. Hermanos, mientras nosotros ignoremos o pasemos por alto la voz y las advertencias del Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿de qué tipo de advertencia me estás hablando? Por ejemplo, Efesios 4:31, el texto base que teníamos, quítense de vosotros toda amargura. ¿Son advertencias o no? Son esos grandes carteles amarillos, rojo fuerte que dice, cuidado. Mientras nosotros pasemos por alto esas advertencias, no solamente con respecto a la amargura, sino con respecto a cualquier otra cosa que la Biblia dice, no hagas. Si nosotros pasamos por alto eso, ¿sabe qué sucede? Estaremos corriendo hacia nuestra propia autodestrucción, porque el pecado nos fortalece, el pecado nos bendice. El pecado acarrea muerte y destrucción, hermano. El Espíritu Santo de Dios está involucrado en el proceso de nuestra restauración y de nuestra sanidad espiritual o emocional y física. Y Él nos ayudará en esta lucha o en esta batalla contra la amargura. Él nos ayudará examinando nuestra vida a la luz de la palabra, para que nos demos cuenta dónde está la raíz del problema. Pero uno tiene que ser honesto, sincero consigo mismo. Mirar hacia el interior y no buscar más excusas. No buscar más, pero. No hay más pero que valga. Ser honesto con nosotros mismos y orar al Señor y pedir que su Espíritu Santo, así como decía el salmista, examíname, oh Dios, que esa sea nuestra oración. Examíname, oh Dios, dame luz, dame entendimiento, abre mis ojos espirituales para darme cuenta qué es lo que hay dentro de ese perverso y engañoso corazón que tengo, qué es lo que hay dentro de mi vida que me está destruyendo. Y por otro lado necesitamos valor. No solamente hace falta ser honesto, sino hace falta valor. ¿Saben por qué, hermano? Porque el valor se requiere para enfrentarnos a nosotros mismos. Usted tiene valor para enfrentarse a alguien en la calle, a una circunstancia determinada, pero pelear con nosotros mismos hace falta valor. ¿En qué sentido? Valor para pelear con nuestro orgullo, valor para pelear con nuestro ego, con nuestros argumentos y mentiras que nos hemos inventado y decidido creer para justificarnos. Hace falta valor para admitir nuestras malas actitudes. Yo puedo señalar la mala actitud de otro, pero cuando me toca señalar la mía, oye, le doy 1000 vueltas. Le busco una razón, un argumento, trato de justificar. Es así, hermano, yo no soy nada especial. Es así para todo. Somos muy dados a analizar, a juzgar, a decir aquello está bien o está mal, pero cuando se trata de uno la cosa cambia. La cosa es diferente. Hace falta mucho valor para enfrentarte a ti mismo, para doblegar tu orgullo, para doblegar tu ego, para admitir nuestras malas actitudes, nuestra falta de perdón. Hace falta valor para decir realmente es que actúo con malicia. Hace falta valor para admitir mi ira, mi enojo, mi maledicencia y todo lo que la Biblia dice. Hace falta una gran dosis de valor. Pero tengo una buena noticia. El Espíritu Santo de Dios será tu ayuda en esa batalla contra ti mismo. Y el Espíritu Santo te ayudará, por ejemplo, revelándote lo oculto de tu corazón. Aquello que tal vez tú ni te has dado cuenta, aquello que no te has percatado pero que está anidado en tu corazón. Dice la palabra que el Espíritu, y lo hemos recordado esta semana, nos convence de pecado. ¿Cierto o no, hermano? Lo dice la palabra. El Espíritu nos redarguye. Esa palabra que no es muy usual en nuestro vocabulario significa sacar para afuera. El Espíritu de Dios, como buen cirujano, entra, penetra nuestro corazón y nos hace ver: pasa esto dentro de ti, tienes este sentimiento,
tienes esta actitud, estás haciendo esto indebido. Eso es la obra del Espíritu Santo, porque a veces relacionamos la obra del Espíritu Santo solamente con momentos de gozo, con momentos de alegría, de manifestaciones de dones espirituales, esto y lo otro, y es bíblico, eso está bien, lo dice la palabra, pero el Espíritu Santo tiene una obra más poderosa, o tan poderosa como esa, que es redarguir nuestro pecado, que es convencernos de pecado, que es adentrarnos en lo profundo de nuestro corazón y revelar la suciedad que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere santificarnos. El Espíritu Santo no hace eso para humillarnos. No hace eso para degradarnos, para hacernos sentir un ser miserable que no tiene derecho al amor de Dios. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Lo hace porque quiere santificarnos más, porque quiere acercarnos más a Dios. Y el poder del Espíritu Santo está en eso también, en que revela lo oculto de nuestro corazón. El Espíritu Santo nos guía a dar los pasos necesarios para corregir, para enmendar, para restaurar el mal proceder tal vez que tenemos, las decisiones que estamos tomando. Él nos imparte el valor que necesitamos para enfrentar cada situación, hermano. Pero hace falta también valor, no solamente honestidad, valor. Vayamos al versículo 18 que hemos leído de Lucas capítulo 15 y vamos a leer hasta el 21. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí habíamos leído. Vamos a leer el 20-21, dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos reflejado estas dos actitudes que he mencionado, la honestidad y el valor. Me levantaré, iré, le diré, ¿cierto? Él estaba pensando, él estaba cavilando, tomando determinaciones en su vida. He pecado. Aquí hay un reconocimiento, hermano. Esta actitud del hijo pródigo nos habla del reconocimiento de lo que había hecho, de su pecado, de la situación en la que estaba. Y él caviló, pensó, meditó: bueno, yo he pecado, ¿qué voy a hacer ahora? Creo que lo más correcto es: iré a mi padre, me voy a levantar de esta situación, de donde estoy, y voy a ir a mi padre. Y le diré esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Saben? Esto hubiese sido inútil si él no hubiese dado el segundo paso, que es el que dice el verso 20-21, y levantándose. No solamente lo pensó, no solamente lo meditó, lo determinó en su corazón, sino que lo hizo. Y levantándose, aquí vemos el valor, no solamente el reconocimiento, sino vemos el valor tomando acciones sobre lo que había pensado para restaurar esa relación nuevamente con su padre. Hermano, ¿te has preguntado lo que pudo representar? Y aunque bien es cierto que esto es una parábola, refleja toda una verdad, hermano, que sucede en la vida. ¿Te has preguntado lo que pudo representar para el hijo pródigo esta decisión en las veces que has leído este pasaje? Salir de una situación degradante que lo estaba autodestruyendo. ¿Te has preguntado lo que pudo representar para él? Porque la Biblia dice, y vuelvo a repetir, aunque sea una parábola para enseñar una verdad determinada, no deja de tener una gran verdad y unas enseñanzas aplicables a otras cosas. Él tuvo que emprender un camino hasta la casa de su padre, porque la Biblia dice que él se fue lejos, a una provincia lejana o apartada. Él dice: yo me voy a levantar y a emprender el camino a la casa de mi padre. Y fue yendo de camino hasta llegar a la casa de su padre. Muchas veces nosotros nos quedamos en: sí, yo sé que debo, sí, yo entiendo que debo hacer, pero no emprendemos el camino. Sencillamente nos quedamos admitiendo que realmente debemos hacer cosas, pero nunca las hacemos. Este muchacho estaba muy distante de su padre, en una provincia lejana, pero él dijo: levantándose, fue hasta donde estaba su padre. Representó salir de esa situación. Otra de las cosas que pudo representar para el hijo pródigo esta decisión es humillarse, doblegar su orgullo, agachar la cabeza. Piensa por un momento
Porque la palabra, cuando la lees, da la sensación de una actitud de soberbia por parte del hijo, que su padre dice, pero hijo, dame la herencia, dame mi parte de la herencia. Y el hijo tomó la determinación de irse. Jactancia, soberbia tal vez, ignorancia al fin y al cabo, de la juventud posiblemente también. Pero ahora mira con qué actitud viene. Tuvo que costarle humillarse, doblegar, como digo, su orgullo, agachar la cabeza, como decimos, ante la evidencia de su rebeldía. Ahí ya no había excusas, hermano. Y estar dispuesto incluso representó para él estar dispuesto a asumir las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Qué consecuencia? No me trates como un hijo, padre. Tú eres mi padre, pero aunque sea, trátame como a uno de tus jornaleros. Él sabía que su comportamiento no era digno para ser llamado nuevamente el hijo, para disfrutar de los beneficios que representaba ser el hijo de aquel Señor. Por eso él dijo, aunque sea, trátame o acéptame como uno de tus trabajadores, como uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque él estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus malas decisiones. Y para todo eso, mi querido hermano, se necesita valor. Se requiere de un cristiano una vida que esté marcada por el valor. Y muchas veces hablamos y utilizamos el pasaje de Josué capítulo número 1. Esfuérzate y sé valiente. Utilizamos ese pasaje enfocándolo, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente para conquistar el plan y la voluntad de Dios. ¿Cierto? Cierto, hay que hacerlo. Esfuérzate y sé valiente para ser usado por Dios para esto y por lo otro. Cierto, para todo eso también, hermano. Pero también el valor que el Espíritu Santo imparte en nuestra vida nos lleva a aprender a humillarnos delante de la presencia de Dios. El valor que el Espíritu Santo nos da, nos enseña o nos ayuda también, o nos enseña a perdonar, a reconocer y enfrentar nuestro pecado. El Espíritu Santo nos da el valor para caminar en la dirección correcta, aunque nos duela, hermano, aunque nos duela. Porque cuántas cosas, si uno quisiera andar, bueno, creo que todos queremos andar correctamente delante de Dios, pero cuántas veces nos ha costado desprendernos de algo, de una situación determinada. Es que si dejo esto, ¿qué pasará? No voy a tener esto otro. O estoy cómodo en esta situación, pero por amor a Dios, uno recibe el valor del Espíritu Santo incluso para caminar en la dirección correcta, aunque nos duela lo que tenemos que dejar en el camino, porque sabemos que no es la voluntad de Dios. Termino en esta mañana, hermano. Hay un par de pasos más, pero la próxima semana les aseguro que terminaré con ello, pues si no van a salir amargados. Termino diciéndote o invitándote a la reflexión. Te invito que todo lo que has escuchado acerca de la amargura, porque mientras he estado estudiando todo este tema, me he dado cuenta que esto es más abundante de lo que uno cree. Que esto es uno de los males que dominan la sociedad y gran parte de la iglesia del Señor. Hay mucha amargura en el corazón. Y esa amargura se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta en pleitos, en divisiones. Se manifiesta en cosas que realmente no son el origen del problema, porque el origen del problema está aquí, está oculto. Como raíz que es, usted no ve una raíz, usted ve cuando ya crece, ¿vale? Y dice, mira, esa es esta planta o esta aquella, pero cuando es raíz usted no la ve. Y eso está ahí oculto. Hay mucha amargura en las familias. Hay mucha amargura en las iglesias, hay mucha amargura en la sociedad y en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, hermano. Y la palabra de Dios es como una luz para nosotros, para hacernos ver, para no andar a tientas, a tinieblas, a ver si es cierto. Uno tiene que permitir que el Espíritu Santo nos ayude a reflexionar, a ser honestos con nosotros mismos, hermano. Por eso le invito a reflexionar en estos días sobre lo escuchado, a tomarnos tiempo para examinar nuestra vida, para examinar nuestro caminar, para examinar nuestras decisiones. ¿Hay algo que te detiene? ¿Hay algo que te duele dejar? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que te aflige?
Son preguntas que uno debe hacerse, porque cabe la posibilidad, yo no estoy afirmando, ¿vale? Cabe la posibilidad que alguna raíz de amargura esté creciendo en tu corazón y en mi corazón y no nos demos cuenta. Y pensamos que eso es algo normal. La amargura no es normal. La amargura es un veneno. No solamente te destruye a ti, sino que contamina la vida de otras personas. Por lo tanto, permite que el Espíritu Santo en estos días, en esta semana, te ayude a reflexionar, que Él te examine, no tú mismo. Pídele a Dios que te examine Él, porque uno es condescendiente con uno mismo. Bueno, tan mal, yo no creo que sea tan grave. Así somos. Si lo hace otro le partimos la cara, pero como lo hago yo no pasa nada. No, da lugar a que el Espíritu Santo te examine. Señor, háblame. ¿Qué hay en mi vida? Estoy andando en libertad, estoy oprimido. Y que Él hable a tu vida y te ayude a seguir adelante en este camino de la fe. La siguiente semana hablaremos algo muy importante que tiene que ver con la amargura y es el perdón o la falta de perdón, cómo hace que esa raíz crezca en nuestro corazón. Padre, te